¿cómo fue tu experiencia estudiando teología? ¿Cuáles fueron las altas, cuáles fueron las bajas? Y si crees que hay algo que las personas que desean estudiar teología deberían saber antes de estudiar teología. Sí, han habido casos, no se va a negar, lo voy a decir del saque. Ha habido casos que hay gente que entra al seminario y se van ruleta, pierden la fe o se apartan, lo que sea. Pero por el mayor de los casos, creo que estudiar te ayuda a conocer tu fe. No quiere decir que la teología es una herramienta del diablo para dividir la iglesia y enfriar el amor de muchos. Y si no dialogamos, si no tenemos esa conversación donde nos sentamos y tú tienes los pantalones puestos y yo tengo los pantalones puestos, de decirte las cosas y después callarme y escuchar, nunca vamos a crecer. Papi, no, este texto aquí, y tú dices, diantre, hermano, entonces me han estado mintiendo toda la vida y esa reacción inicial, ese choque inicial es como que, wow. Todo bien. Sigo aquí con Carlos, Teología de la Calle. En esta ocasión voy a estar preguntándole sobre los estudios de teología. Si no lo sabía, Carlos y yo estudiamos en la misma universidad teológica, en la Universidad Teológica del Caribe. Yes. So, Carlos, ¿cómo fue tu experiencia estudiando teología? ¿Cuáles fueron las altas, cuáles fueron las bajas? Y si crees que hay algo que las personas que desean estudiar teología deberían saber antes de estudiar teología. Brother, lo más que marcó mi vida estudiando teología fue saber que fuera de mi grupito, de mi burbuja, por así decirlo, había un mundo de 2000 años de historia, de miles de teólogos y teólogas, de padres de la iglesia, de exegetas, de biblistas que han dedicado literalmente vidas al estudio de la Biblia y que eso, mano, demuestra la pasión y el interés genuino que como seres humanos tenemos de conocer a ese creador o a ese ser superior que está ahí. Y eso, mano, me ayudó muchísimo a salir de mi propio, por así decirlo, legalismo, religiosidad, estructura, de mis propios paradigmas, de mi propia opinión, de pensar, no, papi, que no haga las cosas como las hago yo y mi iglesia. Aman. Y yo creo que eso a veces es una perspectiva de las personas como que tienen este temor a ver lo que otros piensan, lo que otros opinan y se quedan en lo suyo, por así decirlo. Su grupito. ¿Qué tú crees que podrías decir a personas que piensan que no es seguro estudiar teología, que van a perder su camino, que van a apartarse a veces hasta por estudiar teología? Enfriar la fe. Mira, mano, sí, han habido casos, no se va a negar, lo voy a decir del saque. Ha habido casos que hay gente que entra al seminario y se van ruleta, pierden la fe o se apartan, lo que sea. Pero por el mayor de los casos, creo que estudiar trae un beneficio, mano. Trae muchos beneficios. Okay. Y te ayuda a conocer tu fe. Muchas veces, por las razones que sean, que no vamos a entrar en ellas, muchas veces desconocemos nuestra propia historia de fe, nuestra propia historia como cristianos, desconocemos nuestros propios fundamentos doctrinales. En general, no estoy hablando de denominaciones en particular, en general del cristianismo per se, y estudiar teología creo que nos ayuda a poder ver eso y a apreciar los procesos que han pasado el cristianismo y distintas denominaciones que en el camino han surgido. Y nos va a ayudar a apreciar más la fe que tenemos en común que las diferencias que probablemente podamos compartir. Eso yo creo que es un beneficio súper importante que la mayoría de las personas que he conocido que han estudiado teología han adquirido, que yo le puedo decir, mano, yo creo que aquí ya es esta cosa, por esto y por lo otro, porque fulano dijo tal y tal cosa y me parece, me hace más sentido. Fíjate, yo estoy en total desacuerdo contigo porque fulano, mañana, perencia y fulana dijeron tal y tal cosa. Papi, brutal. Que bueno, eso es lo que tú crees, eso es lo que yo creo. Seguimos compartiendo la misma fe, que hay un solo Dios, un solo Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu Santo, que viene y regresa, que Jesucristo resucitó. Normal, no se ha acabado el mundo. Y muchas veces por miedo a las letras pequeñas, como que no estudiamos teología o le tenemos miedo porque, no, mano, yo creo que hay más beneficios y más cosas positivas que detrimentos dentro del estudio de la teología. Eso soy yo. Sí, que no niegas que hay unas dificultades, ¿verdad? Claro. Pero que en última instancia es mejor hacerlo que no hacerlo. 100%, mano. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, el caso de Bart Ehrman. Okay. El tipo era un líder evangélico, conservador, se metió a estudiar en el seminario, después fue un cristiano liberal hasta que eventualmente se convirtió en un ateo agnóstico. El caso de él es súper famoso y aún así hay muchos cristianos que podemos respetar hasta cierto punto su postura porque dentro de su profesión de fe ahora, que es que no sabe si existe un Dios,
y no cree en ese Dios, las dos, es agnóstico y es ateo, aún así sabe decir, mira, hermano, sí, Jesús es una figura histórica que vivió, que murió y hay evidencia de su resurrección por X y Z cosas que se registraron históricamente. Pues eso, a lo mejor alguien que no ha estudiado o no se quiere dar la oportunidad de estudiar y conocer, escuchar otras cosas, cuando lo escuche de primero va a decir, no, es ateo, cruz y raya con ese pana, olvídate, no se puede hablar con él. Mientras que a lo mejor otras personas que han estado expuestos a diálogos y conversaciones distintas pueden escucharlo y decir, ok, mano, ya entiendo de dónde viene, estoy en total desacuerdo, pero, mano, es un tipo que ha hecho su diligencia y que a pesar de lo que ha pasado, reconoce X y esa cosa que puedo compartir con él. Eso sí, mano, hay cosas que no necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo en el campo de la teología, va a ser imposible, no creo que vaya a suceder nunca, pero no quiere decir que la teología es una herramienta del diablo para dividir la iglesia y enfriar el amor de muchos. A mí me dio mucha gracia que cuando entré en la teología yo siempre pensé que había un acuerdo sobre las cosas. Entonces después tú ves que este autor escribe esto y después aquel autor escribió un libro completo Para tirar de aquel. refutando aquel. Y son un par de chismes y entonces es curioso navegar por eso. Te desafía, loco, te desafía Real. a pensar cosas que a veces uno da por sentado, que uno dice, me han dicho toda la vida que esto es así, que esto es blanco y que esto es negro. Y después de un momento tú dices, mira, quizás el que me dijo eso, me lo dijo con buenas intenciones. Claro. Porque era lo que creías genuinamente. Exacto, era lo que creías genuinamente y te lo dice para hacerte bien. Claro. Pero no tenía toda la información, ¿verdad? Y ahora cuando uno va a la literatura, uno va a la historia, uno va a diferentes cosas, te amplía esa perspectiva. Y que dentro de los mismos padres de la iglesia, dentro de la misma historia de la iglesia, han habido diferentes posturas, han habido diferentes debates, concilios, para decir lo que esto está bien, esto está mal. O sea, es normal que dentro de la fe surjan diferentes opiniones, diferentes posturas teológicas y que se tenga que dar cara. Que eso es lo que se hacía antes, que yo creo que ahora todo el mundo le tiene miedo por miedo a perder feligreses o lo que sea. Papi, antes se sentaban y debatían, y estaban un año peleando en un concilio, sacándose los cantos y al mismo decían, no papi, este es el que está bien, este es el que está mal, se acabó el problema. Pero ahora yo siento que hay una resistencia a ese diálogo, resistencia a hablar con alguien que sea de otra denominación. Tú ves que, por ejemplo, se escucha el ecumenismo, y ya el ecumenismo es una mala palabra en el cristianismo. Tú no puedes decir que tú te sientas con alguien de otra denominación a discutir los puntos de teología o considerar, y yo diría que hay mucho miedo hacia eso, a tener que sentarte y escuchar, por ejemplo, si tú eres arminiano, un profesor calvinista explicarte todos los puntos de Calvino. Ya van en la negativa, a la defensiva. Y yo me tuve que jaspar, yo me consideraba bien, con Fitzpatrick, mami. Con Fitzpatrick me tuve que raspar todo el semestre. La mejor clase. Esa no era la clase Antiguo Testamento, esa era la clase de calvinismo. Pues yo no la cogí con... No, era la clase Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que hablaba era de calvinismo. Mira para allá. No, yo cogí esa con él y papi, me encantó. Pero hay mucho miedo por eso. Claro. Y loco, eso es parte de la teología, el diálogo. O sea, es imposible que nuestra teología, nuestra fe, lo que nosotros creemos sobre Dios, porque al fin y al cabo teología es lo que tú crees y cómo tú ves a Dios. Y muy probablemente por tu experiencia, por tu crianza, por tu contexto geográfico, cultural, político, económico, lo que sea, tú vas a ver a Dios de una manera, yo lo voy a ver de otra. Y si no dialogamos, si no tenemos esa conversación donde nos sentamos y tú tienes los pantalones puestos y yo tengo los pantalones puestos, de decirte las cosas y después callarme y escuchar, nunca vamos a crecer ni como cristianos, ni en nuestra fe, ni como ciudadanos, ni como personas, loco. O sea, es imposible que yo no pueda sentarme con otra persona a dialogar de mi fe y escuchar lo que esa persona tiene que decir, porque esa persona tiene el mismo derecho y ha pasado por circunstancias donde puede ver a Dios de manera distinta. No quiere decir que estoy de acuerdo con él, pero es así como se desarrolla la teología, es así como se desarrolla el pensar de Dios, es así como la sociedad en sentido religioso crecen y aportan valor uno a otro. Oye, eso que tú dices es algo que yo no veía hasta que estudié teología. Ya. Y es el impacto social que tiene la manera en que vemos a Dios en el mundo. Real. O sea, porque a veces uno limita el alcance de Dios a lo eclesiástico, a los religiosos, a los cristianos. Exacto. Y si no es así, pero entonces cuando tú ves la historia y ves que, por ejemplo, las mayores revoluciones teológicas del mundo, como por ejemplo la de Martín Lutero, claro, tenía un impacto social que cambió y transformó el mundo completo. Es algo que realmente te lleva a como dijimos ahorita, ampliar esos horizontes.
So, volviendo atrás en tu mente a cuando estabas estudiando teología, ¿cuáles fueron esas cosas que te resultaron las más difíciles de estudiar teología? Mano, la primera yo creo que fue el descubrir que la imprenta se desarrolló en el siglo XVI o algo así, siglo XV, y que antes de eso la Biblia se copiaba a mano y que como se copiaba a mano, había gente bien creativa y le metía como que una nota por ahí en el margen, y que el que venía copiando 4 siglos más abajo, pues esa nota en el margen la metía en el texto, y cuando le heredamos acá, heredamos una copia de un tipo que no es, o sea, lo que dijo Jesús o lo que dijo el apóstol o lo que dijo whatever no estaba en el texto original y poco a poco se injertó. Para mí eso fue algo fuerte al principio. Ya entendí que la Biblia es un libro teológico y que eventualmente en ese proceso de escribirlo y de desarrollarlo, hubieron personas, tal vez con la mejor de las intenciones del mundo, de explicar o desarrollar el tema que tal vez por la circunstancia y el contexto en que se da, la carta, la epístola, lo que sea, no se explica a profundidad, y que esa persona que la estaba copiando, tratando de ayudar a su comunidad o lo que fuera, añade ese comentario en el margen que eventualmente se hereda o se añade en el texto. Sí, que ese es el tema de la crítica textual y las variantes textuales. Yo creo que ahí, cuando aprendí de ese tema, fue que realmente me empujó a decir, mira, ok, quizás yo tenga que acercarme a la Biblia no solamente desde leer el texto y qué es lo que yo entiendo, sino desde su formación histórica, el approach literario y todos estos ángulos que te obligan a conectar la Biblia 100%. con tantas otras disciplinas del aprendizaje que a mí también me resultó bien difícil al principio. Y que no son cosas que te enseñan de por sí, porque usualmente en la iglesia, que no está mal, se nos enseña la Biblia es la palabra de Dios, punto y se acabó. Bueno, entonces llegas al seminario de crítica textual de Poli y te da toda esa malanga, un PowerPoint de 600 slides, 500 slides, que sé yo cuántos eran. Papi, no, este texto aquí, y tú dices, diantre, hermano, entonces me han estado mintiendo toda la vida, y esa reacción inicial, ese choque inicial es como que, wow, después tú vas entendiendo eso mismo, que la Biblia tiene un origen, que la gente, que es un libro teológico, que cada autor explica a Dios como lo ve, en su contexto, como el autor de esa primera Samuel no lo ve igual que el autor de primera Crónica y segunda Crónica. Cuando uno va entendiendo esas cosas, dice, ok, chévere. Siguiendo la pregunta que me estabas diciendo, esa fue la que al principio me chocó, que ya esa me da igual. La que todavía me da duro es la de la unidad de la iglesia. Esa cuestión todavía, especialmente de Juan 17, diga lo que diga la crítica textual, whatever. Si es un texto dicho de Jesús literales, si son añadidos o no eventualmente, nosotros acá en el cristianismo los tenemos como que es palabra de Jesús, y ver que en 2000 años de historia, desde el día 1, la iglesia a duras penas, por no decir que nunca, ha estado unida, eso todavía, loco, me trabaja. O sea, me trabaja la fe y me trabaja ¿sabes? La manera en cómo veo las cosas. Entonces, yo soy una persona como que o sea, yo soy bien pro equipo. Con la formación que tuve jugando baloncesto y demás, o sea, yo soy bien, tengo sentido de pertenencia, soy bien pro lo que estoy haciendo, y si este es mi corillo, pues este es mi corillo, vamos a todas. Y ver que dentro de ese mismo corillo, que es el cristianismo, hay gente que sí está por la unidad, pero hay gente que está anti-unidad, como que diablo, bueno. Entonces pienso que nunca vamos a llegar a ese punto donde realmente se cumpla, o creo que no lo voy a ver, probablemente no voy a estar vivo, para ver esa unidad que Jesús estaba hablando en Juan 17. Y eso todavía es algo que me da por los cascos. A mí también me pone a pensar, porque la religión cristiana, o sea, los dichos de Jesús y todo el cristianismo es algo tan positivo, tan liberador. O sea, la influencia que ha tenido el cristianismo visto como Jesús lo enseñaba en el mundo es más impactante que cualquier otra cosa, y esa es una de las cosas por las que todavía yo soy cristiano, ¿verdad? Porque no hay otro libro en este mundo y no hay otra enseñanza que haya tenido el impacto que ha tenido el cristianismo y que sigue teniendo, ¿verdad? Es algo tan positivo, y a veces ver cómo por estos debates, que realmente no son debates porque no hay diálogo, ¿verdad? Hay tiraderas. Sí, exacto, como por estas tiraderas santas se convierte en algo tan divisivo, Sí, mano. algo tan problemático, en algo tan tóxico a veces, y que hace tanto daño. A mí me duele todavía. Claro. Pero desde mi perspectiva me alegra saber que aunque la teología tenga sus altas, tenga sus bajas, Claro. al fin del día nos acerca un poquito más a eso. 100%. Porque es lo que estamos viendo, amplía tu panorama, abre tu vista y te permite
Exacto, como que ahora mismo tú y yo estamos hablando aquí super chilling y no somos de la misma denominación. Tú tienes tus diferencias a mí y no hay ningún problema con eso. Estamos hablando No, o sea, exacto. mal. Exacto, pero es más lo que nos une que lo que nos desune. Y eso es algo cool. So, para terminar, ¿qué tú le dirías a alguien que está pensando estudiar teología y que vio este video, ¿verdad? Porque este video trata sobre todo lo que necesitas saber antes de estudiar teología, ¿verdad? Yes. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Mano, sí, te lo voy a contar, o sea, te voy a contestar esa pregunta desde mi propia experiencia. Cuando yo entré a OTC a estudiar, un pana que fue el que me invitó, me dice, mano, yo voy a estudiar para allá, a estudiar para ser pastor. Fui a estudios pastorales, quiero que vayas conmigo. Y yo, dale. Y yo no tenía la más remota idea de lo que era una universidad teológica. Yo no sabía lo que era teología, yo no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía si me iba a encontrar gente vestida de hábito, gente todo encorbatado con faldas largas, yo no sabía, ¿no? Y me encontré como una universidad normal llena de gente pentecostal, carismática, bautista, de todo el mundo allí. Sí. Jamás pensé que iba a estudiar o iban a dar clases sobre temas que se de educación cristiana, de el Espíritu Santo, neumatología, amartología, hermenéutica, 20 cosas que, mano, me volaron los cascos. Y yo fui con la mentalidad de que me iban a reforzar lo que ya yo había escuchado toda la vida, esa escuela dominical, domingo tras domingo y prédica tras prédica en la iglesia. No, pero yo también pensé como que esto es una escuela dominical glorificada. O sea, es como que pagar para que te enseñe lo que te digo este pana, pero más explicadito. Exacto. Y con un certificado que diga que estudiaste. Y no es así, mano. Me encontré con que no es así. Es un lugar donde sí te van a enseñar muchísimas cosas que nunca había escuchado, probablemente. Lugar donde probablemente tu fe va a ser retada porque te van a decir, mano, lo que has escuchado toda la vida, pues no necesariamente es lo que la historia de la iglesia ha compartido, o ha estudiado, o ha visto por todo este tiempo. Mi consejo, ¿verdad? O mi recomendación sería, ve con la mente lo más abierta que pueda, en el sentido, no de que tan abierta que se te caiga el cerebro y no sepas qué creer, sino que con la mente abierta en el sentido de que puedas llegar allí con la disponibilidad, con la disposición de entender tanto el profesor que está dando la clase como lo que es una universidad teológica. Allí se va a estudiar y se va a estudiar las diferentes vertientes, las diferentes escuelas de pensamiento, las diferentes ideologías, las diferentes teologías, y que no te van a reforzar lo que ya tú crees y que no te van a decir lo mismo que ya tú crees para que tú te sientas bien y feliz. Te van a enseñar a pensar. Muy probablemente, no todas las universidades lo hacen, pero hay muchas universidades que te enseñan a pensar, te van a enseñar diferentes ideas o diferentes escuelas, lo que sea, que van en contra de lo tuyo y te van a obligar, porque el requerimiento del curso, que estudies eso y que hagas un trabajo de eso para que puedas conocer lo que estaba pasando ahí, cómo surge ese movimiento, lo que sea, y puedas aprender. So, ir con la disposición, con la mente lista y dispuesta a decir, ok, no me van a enseñar o no me van a reforzar lo que yo creo, pero aún así voy a aprender y voy a conocer mi fe a una mayor amplitud y voy a poder servir a mi comunidad de fe, a mi comunidad en mi pueblo, en mi país, en mi ciudad, donde sea, de una manera más completa y con un trasfondo académico que me va a poder servirle, ayudar a servirle y orientarlos a la dirección correcta. Mano, vale la pena hacerlo. So, ve con la mente lo más dispuesta posible en que no te van a reforzar lo que tú crees, te van a enseñar a pensar. Y eso vale la pena hacerlo, mano. Ya, gracias por todo eso, Carlos. Papi, gracias a ti. Puedes conseguir a Carlos como La Teología de la Calle. Te voy a dejar todos sus socials en la descripción. Y si estás buscando aprender teología y estás listo para dar el próximo paso, yo escribí este libro para ti, Los 10 Mandamientos del Estudio Bíblico. Es un entry level, o sea, es algo sencillo donde yo te explico todas estas cosas de las que hablamos. Yo profundizo, ¿verdad?, en las traducciones bíblicas, lo que es la crítica textual, cuál es la mejor versión de la Biblia para ti, cómo deberías leer la Biblia, ¿verdad?, ayudándote a aprender a estudiar la Biblia de la mejor manera para que pueda alimentar tu relación con Dios. So, chécate esto, te lo voy a dejar en la descripción. Oye, y tengo más videos sobre eso. Si comprar un libro no es algo que te interesa, so te voy a dejar estos videos de crítica textual y de las versiones de la Biblia y nos vemos allí. 10 llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivia en encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo.